un poco quién son las personas sin hogar. El Instituto Nacional de Estadística da una definición que es toda aquella persona que vive temporalmente en la calle o se ve obligada a vivir en edificios que no reúnen condiciones mínimas de habitabilidad, ¿no? Por lo tanto, una persona sin hogar es desde aquella que vive en un espacio público, un banco, un portal, duerme en un cajero, es decir, se ve obligado a pernoctar literalmente en la calle. Las personas que no tienen vivienda, tienen techo pero no vivienda, es decir, que residen pues, en centros de acogida temporales, en instituciones, centros de atención sanitaria, en prisiones, etcétera. Pero también se consideran los que viven en viviendas inseguras, pues muchas personas que viven de ocupas, que no tienen un contrato de alquiler legal, y también los que viven en viviendas inadecuadas, alojamientos tipo chabolas, viviendas masificadas, las camas calientes, habitaciones en pisos compartidos, habitaciones que comparten pues 2 o 3 personas sin ningún tipo de relación de parentesco. Es decir, que hoy la exclusión residencial tiene como muchos matices, ¿no? Y quizá una asignatura pendiente de muchas entidades sea la que también tenemos que abordar la realidad de las personas que viven en este tipo de condiciones de viviendas sin habitabilidad, ¿no? Esta campaña se presenta a su vez en el marco de una campaña orquestada desde la Unión Europea para terminar con el sinhogarismo y se plantean 5 años, desde el 2010 hasta el 2015. De hecho, el objetivo es que no haya nadie durmiendo en las calles de Europa en 2015. El punto de partida es la invisibilidad social a la que de alguna manera hemos sometido a las personas que sufren situaciones de sin hogar. El estigma, la discriminación y la exclusión los convierten de alguna manera en personas indignas y esto les limita el acceso a derechos fundamentales. Ocurre que cuando muchas de estas personas se acercan a centros de salud, a servicios sociales, a ayuntamientos, a los juzgados, tienen dificultades para ser atendidos por su aspecto, por sus conductas, y este estigma pues lógicamente les supone un mayor abismo con el resto de la sociedad, les discrimina y les va metiendo cada vez más en una bolsa de exclusión, ¿no? Entre nosotros hay personas que no pueden ejercer el derecho a la ciudadanía. Digamos que se está generando un pequeño colectivo de ciudadanos de segunda en la sociedad civil española. En este día y en esta jornada apuntamos a los sin hogar. No solamente es que no tengan hogar, sino que a veces, por no tener hogar, hay unas connotaciones a mayores de no poder ejercer sus derechos correspondientes. La campaña lo que nos insiste es que ser una persona sin hogar no quita ni un ápice a la dignidad que esa persona tiene y a que pueda ejercer sus derechos como ciudadanos, y que tiene derecho a ser informado, a ser atendido correctamente, y especialmente se quiere hacer hincapié en la necesidad del empadronamiento. La normativa vigente ahora establece que el empadronamiento es un elemento importante porque da pie a poder disponer de tarjeta sanitaria, de ayudas sociales, de prestaciones económicas, y hay una dificultad con las personas sin hogar, y es que efectivamente, si no tienen hogar y no tienen vivienda, pues no pueden empadronarse. Es decir, que es un poco una situación complicada, ¿no? Realmente entendemos que una persona en estas condiciones podría empadronarse en su chabola, en su casa ocupada, es decir, allí donde sea localizable, ¿no? Para que pueda ejercitar sus derechos, pueda acceder a tarjeta sanitaria, pueda ejercer a votar, es decir, que pueda disponer de una serie de derechos como todos los ciudadanos. Sí que percibo que aumenta, nosotros tenemos la impresión de que personas sin hogar en Valladolid podemos saltar a las 2.000 personas, entre los que viven en el albergue, pisos compartidos, que hay muchísimos, que está en aumento,
que es una cantidad que crece, pues en este colectivo se producen fallecimientos, mueren personas y mueren en una situación no normalizada. Sabemos que en la sociedad civil, entre nosotros, pues una muerte normalizada es una muerte con prestaciones sanitarias en el entorno de un hospital, con atención médica, una muerte que no se produce por abandono, que no hay una situación dramática. Nosotros tenemos la experiencia que al cabo del año hay una serie de personas vinculadas a nosotros, conocidas de nuestros servicios, pues que aparecen trágicamente muertas, y a veces nos enteramos o bien porque su muerte sale en el periódico, en medios de comunicación, o bien porque la policía nos reclama para el proceso de identificación de cadáveres. En este último año, en Valladolid, la cifra de personas fallecidas en estas circunstancias está en torno a 8 personas, de las vinculadas a nosotros. Sí que es cierto que es una cifra que ha bajado. Es decir, hace escasamente unos años podíamos estar hablando de 12, 15 personas que morían en circunstancias más complicadas y personas que estaban vinculadas al sin hogarismo. Entonces, este fenómeno. Sobre cuáles son las acciones que Cáritas de Valladolid realiza en favor de las personas sin hogar. Hay un programa que se denomina Volver a Ser. Hay acciones que van un poco en la línea de la asistencia y de cobertura de las necesidades básicas, como son pues cuestiones de alimentación, de aseo, servicios de estancia diurna, y también tenemos acciones más encaminadas a intervenciones de acompañamiento, educativas y de inserción social, ¿no?, que fundamentalmente se realizan a través de 3 dispositivos de estancias temporales en 3 recursos, una casa de acogida y 2 viviendas tuteladas. Está en una cantidad exacta de 324.000 euros, pero más que la cifra, interesa saber que el 60% de ese dinero, del recurso que la entidad a nivel económico dedica a las personas sin hogar, el 60% son recursos públicos, que es de la Gerencia de Servicios Sociales, IRPF, fundamentalmente, alguna subvención puntual que tenemos de entidades privadas, y el 40% son recursos propios. Recursos propios aquí son los donativos, las cuotas de los socios y las colectas parroquiales. Un 60% recursos públicos, un 40% recursos propios. Sin contar lo que es la puesta en funcionamiento de las infraestructuras, tanto el centro de día como la casa de acogida del Cauce, como la vivienda La Morada, como el centro Betania, que se encuentra en la parroquia de San Ildefonso. Digamos que lo que es el coste de infraestructura no está metido en esta cantidad. Al final del año pasado, pues, ¿cuáles son las reclamaciones que hacemos, ¿no?, a las administraciones públicas? Mayor eficacia y coordinación en la tramitación de las solicitudes de empadronamiento para poder facilitar el acceso a los derechos fundamentales. Revisión de planificaciones de parque inmobiliario, de ocio, que permitan la estancia cómoda para las personas en los espacios públicos. Y pedimos que se hagan realmente efectivas las políticas que ya el Consejo Europeo ha establecido y que ha reclamado a cada Estado miembro para que se realicen políticas decididas a acabar con la situación de sinhogarismo en cada país miembro. Y también hay una reclamación a todos nosotros como ciudadanos para que aprendamos que no hay derechos que son para nosotros y concesiones o regalos para los demás, ¿no?, sino que vivimos en una sociedad en la que todos somos ciudadanos y por lo tanto tenemos nuestra capacidad para poder ejercer, o deberíamos de tener capacidad para poder ejercer nuestros derechos. Puede ser que alguno dice, pues está cobrando una jubilación alta o una incapacidad, pero la percepción visual